Estás entrando a Escena Interior. Un espacio para escuchar con pausa y reconocernos en la voz del otro. Bienvenidas y bienvenidos a Escena Interior. Con Gabo Brito. Muy buenas tardes, estamos una vez más en Escena Interior, conversaciones desde lo humano. Yo soy Gabo Brito y es un gusto para mí que ustedes me acompañen. Esta tarde vamos a introducirnos en la música de la costa, en la música que nos identifica como gente de Guerrero, como personas nacidas en el sur, en la costa sur de este país. Y para ello he invitado a una persona que conozco desde hace muchos años y que ha sido un embajador de la música de la costa de Guerrero, tanto dentro como fuera del país. Específicamente en Estados Unidos ha tenido pues una muy buena aceptación por parte de todos nuestros paisanos que radican allá. Ha hecho gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, ha estado en festivales tanto allá como aquí. Y vamos a hablar acerca de su proceso, acerca de cómo llega a introducirse en este tipo de música, a extraer los orígenes, las raíces de ello, para llevarla a las nuevas generaciones y a estas personas que están lejos, lejos de su tierra, pero que a través de la música se conectan y vuelven a vivir lo que es la fiesta, las tradiciones del estado de Guerrero. Hoy me acompaña en Escena Interior Jesús Candela, bienvenido. Ay, Gabriel, de verdad que qué gusto estar aquí, feliz por, primero que nada, regresar a Acapulco, regresar a Guerrero y sobre todo poder estar en tu programa. Muchísimas gracias, saludos a todos mis paisanos que se encuentran en diversas partes del mundo, pero sobre todo a aquellos que tienen la añoranza de un día volver. Bueno, pues fíjate que aprovecho que estás en Acapulco porque Jesús radica una buena parte del tiempo fuera de México. Y bueno, de pronto viene porque acá vive su familia, porque tiene otros proyectos también acá y supongo que porque acá también se inspira para crear su música. Platícame un poco y platícanos a todos. ¿Cómo nace tu gusto por la música? Específicamente yo te recuerdo en principio con tu guitarra. Y creo que si no es que sucedió otra cosa que yo no conozca, entiendo que a partir de aprender a tocar la guitarra, a compenetrarte con las cuerdas de una guitarra, es que nace esto, pero platícamelo tú. Pues bueno, de entrada, Gabo, mi recuerdo así bien preciso cuando a mí me genera esta inquietud por descubrir ese instrumento fue cuando mi papá pasaba tiempo con un amigo de él que lo iba a visitar y se hacían la bohemia y ellos dos. Y yo como estaba pequeñito no podía estar con ellos, pero me iba y me sentaba en la hamaca, me hacía el dormido y ahí estaba con un ojo abierto echándole ojo. Y ahí pienso yo que fue el momento. Ya posteriormente entré al coro de la iglesia, allá en la colonia Morelos, que más saludos para toda la Morelos. Y la verdad que pues ya de ahí empiezo a tomar clases con el maestro Quintero, ¿sí? Y de ahí a la secundaria, bueno, ya fue todo el proceso, ¿no? Que hubo un tiempo que en bachilleres no soltaba mi guitarra, para donde quiera llevaba mi guitarra. ¿Cómo es que aprendes a tocar la guitarra? ¿Vas a un curso? ¿De pronto lo haces de manera empírica? Me ayuda mucho el coro de la iglesia, ya cuando llego ahí traigo dos círculos, el círculo de sol y el círculo de do, pero ya empiezo un poco más ahí. Después, posteriormente, Oscar Castro, un buen cantautor de aquí de Acapulco Guerrero también, Sí. él me da clases. Y él me da clases de una manera un poco más disciplinada porque tenía muy poco tiempo. Entonces me dice, te enseño hoy, si para pasado mañana no traes lo que ya deberías de traer, Tu tarea. ya no vengas y ya. Pero recuerdo que él me dijo en una ocasión que dice, yo esperaba no verte sentado en esa esquina y a veces eran las 11:30 de la noche y yo ahí estaba sentado.
Bien. ¿Cuáles son las primeras canciones? ¿Recuerdas cuáles son algunas de las primeras canciones que te aprendes en la guitarra? Sí, claro, claro, que la primerita de todas fue Envidia del maestro Joan Sebastián, el poeta del pueblo, que tiene solamente 3 notas. Entonces esa fue la primera que me aprendí y pues fue mucha emoción, la verdad, Gabriel. Para mí en ese tiempo yo te podría decir y les puedo decir a todos que yo ni siquiera dimensionaba ni imaginaba vivir de la música. O sea, para mí no fue como ese sueño que muchos pudieran tener que dicen, yo desde pequeñito siempre quise ser, no. Ajá, no, Cantante, no, músico, no. la verdad no. ¿Para qué lo hacías? Lo hacía porque, pues, me nacía como esta, esta búsqueda de expresarme a través del canto. Y además, porque pues siempre seguimos como un ejemplo, ¿no? Ahí en la colonia, Oscar me gustaba porque siempre se ponía con la guitarra y era como de, wow, Oscar está tocando. Y siempre era como de, "Oh, quisiera ser como Oscar". ¿No? O sea, hasta de hecho hablaba como Oscar. Ya después, cuando empecé a tomar algunas clases, por eso hacía yo como la voz gruesa y toda esa parte. Sí. Entonces ya hasta que encontré mi canto fue Era una figura que te inspiraba, sí, entonces, sí, era la una figura que verdad, te la inspiraba. verdad que sí. Lo que pasa es que yo creo que todos los que estamos en el mundo creativo, en el mundo del arte, tenemos influencias a todos los niveles y en todas las etapas de nuestra carrera artística. Tenemos diferentes influencias y nuestras primeras influencias son personas cercanas regularmente y por eso incursionamos muchas veces por esas personas que nos inspiran. Seguramente hoy tú eres inspiración para otros y eso es así porque la vida es cíclica y es así, no hay vuelta de hoja. Si nadie te lo ha dicho, seguramente alguien un día de estos te lo va a decir. Bien, eh, empiezas a tocar la guitarra y te desarrollas pues como un cantante empírico y como un cantante por el gusto nada más, ¿no? Es decir, con tus amigos, delante de la chava que te gusta y, en fin. ¿Cómo pasas de eso a empezar a trabajar tus primeros trabajos como cantante? Porque yo recuerdo una lona en el Hotel Cristal que pasábamos por ahí, te veíamos en una foto y decía Jesús Candela, el trovador del momento. Y bueno, te decíamos, ¿cómo? ¿En qué momento? No sabíamos. Sin embargo, tú creo que no fue la primera vez que incursionaste, sino tú ya habías incursionado antes, o sea, ya ibas, como muchos cantantes en este país y en Latinoamérica, van y cantan en peñas, cantan en pequeños foros, en bares, en espacios culturales independientes. ¿Cómo es que llegas a ese momento de decir, bueno, voy a cantar, pero también me van a hacer un pago? Eh, Al principio, la primera ocasión fue sin saberlo, te lo puedo decir así. Estaba muy bien, recuerdo, en Mochitlán, la fiesta de cumpleaños de un gran amigo mío, que le mando un saludo, Víctor Saldaña, y estábamos en la fiesta de él y el concepto era de que casi la mayoría éramos músicos o tocábamos, entonces era que uno se subía a tocar y luego dejaba como la bolita al otro y así, hasta que subí y en esa ocasión terminando de cantar, me invitaron a participar en una temporada allá en Muchitlán en un bar, y me acuerdo que me dijo, ¿cuánto vas a cobrar? Y yo les digo, bueno, si me pagas el viático de Acapulco aquí a Mochitlán, donde pueda dormir. Mira, yo la verdad, en ese momento el dinero ni siquiera lo visualizaba como pago, ¿no? Pero ellos hicieron una publicidad muy bonita, pegaron unos cartelitos en todos los postes de Qué Mochitlán, bien. ¿sí? Y salió el carrito al perifoneo. Recuerdo que en esa ocasión, Gabriel, yo solamente me sabía como 40 y tantas canciones, Bueno, ¿sí? eran muchas No, ya. no, no, claro, pero me acuerdo que mi amigo Víctor me dijo, oye, ¿traes algo de repertorio? Porque no creas que vas a tocar una hora, Jesús. O sea, se va a juntar ahí y era una esquina, me acuerdo que tenía 2 vistas. Y bueno, eso de ahí fue mi primer, que recuerdo que la dueña del lugar me hizo firmar y me ¿Un puso, contrato? no un contrato, sino me puso un cartelito y me
Y Bien. me dio digo, predicción, me dijo, Jesús, dice, tú vas a andar por diversas partes del mundo, pero quiero que digas que aquí fue donde la primera vez que tocaste. Y le firmaste un Y cartel le para que firmé lo tuviera un, sí, autografiado. le firmé un cartel donde le puse Tabú, se llamaba el lugar Tabú, y muy padre. De- Empezaste con todo, entonces ya. O sea, claro, porque las personas nos damos cuenta cuando alguien tiene talento potencial, cuando alguien tiene estrella, cuando alguien tiene carisma para hacer lo que está haciendo. Y entonces, bueno, muchas veces hacemos esto. Pero tú sabías en ese momento que se iba a hacer esta publicidad tan bonita, el perifoneo, nada. O sea, para ti fue sorpresa. sí. O ¿Qué sea, pensaste? ¿Qué sentiste cuando llegaste a Mochitlán y te viste en los postes pegados? no, fue para mí como andaba como lampareado, le digo honestamente, lampareado, porque decía yo, digo, bueno, no me imaginaba, la verdad. Y ya posteriormente, pues estuvo lleno total, hicimos una temporada, o sea, ¿De cuánto como de tiempo? 6 meses, que viajaba casi cada fin de semana. Y eso me sirvió mucho, porque generó mucha más confianza en mí, pero sobre Claro. todo también se generó esta sea, de que sí podía hacerlo, o sea, porque por algún momento a uno como artista o como un joven que trae solamente sueños y aspiraciones, hay dudas. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tendría como aproximadamente unos 10, no, 20 años aproximadamente. 20 años. Sí. Bien, bueno, vamos a la primera pausa en escena interior. Vamos a seguir conversando con Jesús Candela. Continuamos en escena interior, conversaciones desde lo humano. Esta tarde, conociendo el mundo de el proyecto o cómo inicia el proyecto de Jesús Candela, cómo es que se va desarrollando y también hacia dónde lo quiere llevar, pero eso lo vamos a conversar más tarde. Jesús Candela es un músico, un cantante acapulqueño con sus orígenes en la costa de Guerrero. Platícame por favor de tus orígenes. ¿Cuál es tu vínculo con la costa? ¿Con cuál de las dos costas y a través de qué? Mis papás, mis abuelos, Oaxaca y Guerrero, está presente. Entonces, eh, traigo una raíz negra afromexicana que es Coajinicuilapa presente en mi corazón, en mi cabello, en todo. ¿Quién es de Mi Coajinicuilapa? mamá, Tu mamá es de mi Coaji. mamá, sí, mi mamá y mi papá de Ometepec. Entonces, es una mezcla tan padre. ¿Y de dónde nace esta forma por descubrir mi origen? De una ocasión que en la casa había una foto donde estaban mis 4 hermanos y yo recuerdo que decía, ese sí es mi hermano, ese no, este sí. ¿Por qué? Porque tengo hermanos de color de piel tuya y tengo hermanos negro y afro puchunco. Entonces, ahí había una confusión para mí. Y eso me llevó a preguntarle a mi mamá y mi mamá me dijo, mijo, lo que pasa es que nosotros venimos de una raíz africana que tiene origen en Coajenicuila, papá. Es importante que vayas. Y ahí fue donde fui para allá y ¿A qué edad fuiste? eh, empecé a ir, o sea, vinculé una cosa con otra porque yo empecé a ir, pienso, desde 4 o 5 años, y no es que desde que estaba en la barrita de mi mamá, o sea, pero ya consciente de esta parte que te comento, fue por ahí de los 17 18 años, cuando ya era como esta de, oh, ¿qué pasó? ¿No? O sea, el por qué, ¿sí? Pero desde pequeñito me recuerdo en la camioneta pasajera, viajando de Cuaji a lo de Soto, Oaxaca, ir viendo los pueblos, ir viendo cómo se desarrolla el dinamismo, que es muy diferente pero muy bonito, levantarte en la mañana y escuchar en la bocina La bocina del pueblo. del pueblo, todo esto, o sea, las fiestas patronales, obviamente la música de Chile Frito, un dueto que se llama el dueto blanco y negro, Blanco y negro, por o sea, supuesto. toda esa parte, Gabo, ¿sí? Cuando vas ya en la adolescencia, como a esta búsqueda o a este reencuentro con tu raíz, ¿qué qué recuerdas? ¿Qué te asombra o qué impresión te da Cuaji? ¿Qué recuerdas de aquel momento? Recuerdo mucho a mis abuelos, a mi abuela, a mi abuelita, esta forma tan fraterna
de estar con la gente porque ella era rezandera. Entonces, ¿Y la escuchaste claro, claro, desarrollar sí, 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 su claro, vocación también y su claro. labor como una mujer rezandera de la costa? Claro que sí, y porque también mi mamá pues, también estuvo como rezandera un tiempo, entonces me recuerdo yendo a los compromisos de las pérdidas familiares que había o de la pérdida de alguien, y ahí iba pues como este niñito que no faltaba el botecito para el pozole, que Sí. llevaba el botecito para el pozole. Eh, justo las señoras rezanderas de Costa Chica tienen un tipo de canto muy singular, Sí, 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 sí. muy, muy singular, y que uno dice cuando las escucha cantar, claro que esto me recuerda a una raíz africana, completamente, completamente, porque, y más, bueno, en estos casos que se tratan de duelos por pérdidas familiares, son cantos que contienen el dolor en la voz, el Bastante. dolor en la voz. Y bueno, eso por ejemplo, yo no lo sabía y qué bonito recuerdo que tienes de esta labor que hacían tu abuela y tu mamá. Y luego, después de trabajar en Mochitlán durante esa temporada, viniste a Acapulco, terminó esa temporada y decidiste continuar haciendo esa misma labor, desempeñarte como cantante en Acapulco, o pasó tiempo, ¿cómo fue después que ya en Acapulco te integraste a eso? Hubo un lapso porque todo este dinamismo lo estaba desarrollando también estudiando psicología. Entonces no era como solamente Ah, pues eso estar, también es importante porque Jesús Candela es psicólogo sí, también. sí, entonces no era tan sencillo solamente dedicarme a la música y en pleno estudio era un poco difícil. Entonces solamente lo hacía una o dos veces a la semana, ¿sí? Entonces, pero ya después de Mochi, sí, ya empezó a estar como, se incubó esta idea de voy a tocar, o sea, ya voy a tocar. Y ya después, en un lugar que se llama Molokini, que está hasta la fecha en la parte de Caleta, para que este lado hacia Sí, para Playa Playa Langosta. Langosta, perdón. Ahí hicimos una temporada muy prolongada, ¿sí? Eran los martes de Bohemia o miércoles de Bohemia, donde puedo decir lo que era una forma para mí, como de desahogar todas estas cargas de mucha tarea, en ese momento. Sí, porque además lo que regala trabajar en un restaurante, en un bar, en una pozolería que hay muchas en esta ciudad y en diferentes partes del estado, en una marisquería, son tablas. Es decir, es una gran experiencia, porque la gente que está ahí muchas veces no va como cuando vamos a un concierto en que compramos un boleto porque queremos ver al cantante. Cuando la gente va ahí va porque quiere comer, porque quiere festejar un cumpleaños, eh, por diferentes causas, porque es una reunión de amigos, porque decidieron después de una, un acto religioso o una graduación ir a comer ahí con la familia. Y bueno, se encuentran con un cantante, pero al mismo tiempo su atención está en su propio festejo, en su propio propósito. El cantante que se para en uno de estos recintos para cantar tiene un compromiso y una labor doble, porque no es lo mismo pararte en un escenario cuando todos están en la disposición de disfrutar el concierto que cuando todo el mundo lleva un propósito distinto y que no tiene que ver con escucharnos. ¿Cómo afrontas ese reto y qué te deja todo este periodo de haber cantado en todos estos sitios? ¿Qué experiencias te llevas? La verdad fue muy, muy enriquecedor, pero también a veces era un poquito difícil, porque y ahí aprendí que debía estar preparado. ¿Por qué? Porque en ocasiones te van a pedir canciones y te van a pedir otra canción y te van a pedir género diferente y pero si tú preparas lo que vas a dar, lo que a dónde los quieres llevar o cuál intención traes esa noche, es distinto. Es distinto porque se puede volver un elemento que llegue una pareja y traes algo romántico y lo conectas con esa pareja y se genera algo bonito, ¿sí? Entonces,
ya después de percibir que en algunas ocasiones era como que, ¿te sabes tal? No, ¿te sabes tal? No, ¿te sabes tal? No. Y ya, o sea, sí se vuelve algo un poco frustrante. Entonces ya como, canta lo que te sepas. Sí, o sea, sí, y también esta habilidad para poder verbalmente preparar algo, ¿no? Pero todo eso, y yo los veo que como es arriba es abajo, recientemente tuve una presentación allá en Las Vegas y no había ni un mexicano, había venezolanos, habían españoles, habían cubanos, habían... Y me recuerdo haciendo esta conexión, ¿sí? Para con qué iniciar. Sí, y creo que la primera etapa de tu carrera te prepara para afrontar un reto así. ¿Cómo te preparabas en ese momento? Es decir, aparte de aprender repertorio, ¿qué más hacías? Yo creo que algo fundamental en mi carrera ha sido el estudio de la psicología. O sea, porque eso te da un elemento clave para poder estar observando cómo está la dinámica entre las personas, quién está cantando, quién no está cantando, quién, o sea, entonces te da estás tocando tú acá, estás con este sentimiento de la canción, del autor, pero también estás volteando a ver quién está cantando y, entonces, ahora, Estás sí, percibiendo el contexto, estás percibiendo el presente, lo que está sucediendo. Estás haciendo una lectura del acontecimiento, de quién te ve y también qué crees que pueda interesarle y enganchar a los que están ahí, ¿no? Porque si es un cumpleaños, bueno, pues es algo más festivo, si tú te sí, das cuenta, ¿no? sí, sí, sí. Eh, si son novios, pues bueno, pues es otra cosa. Pero hay algo que ya después de varias presentaciones, hay algo que hasta la fecha siempre he tratado de manejar como una base de introducción, como romper el hielo, como conexión, conectar. Momento emotivo, tiene que haber un momento emotivo, los vuelves a llevar arriba. O sea, tiene que haber esta variación. Desde mi show es así. Entonces, esto hasta la fecha lo llevamos a cabo y ha sido algo padrísimo. Sí, creo que ahí es donde Aristóteles tenía toda la razón cuando escribe acerca del drama. Es decir, que todo drama en la estructura aristotélica debe tener un inicio, debe tener un desarrollo, debe tener un clímax y debe tener un desenlace. Eso es básico. Aunque lo hagamos consciente o inconsciente, un concierto tiene esa estructura, Sí, ¿no? claro. Claro que hay experiencias y experimentos de cantantes muy avant-garde que quieren hacer otras cosas. Bueno, también está bien. Pero regularmente eh, trabajamos sobre esa estructura que nos estás Sí, compartiendo. Es decir, todos los cantantes yo creo que quieren llevar al público a un clímax y que saquen todo aquello, toda esa energía que, así como el cantante se está entregando, que el público se entregue. Y eso creo que es conexión y comunión. Y creo que ese es un gran regalo que el público también le da al artista. Vamos a ir a una segunda pausa, Jesús. Al volver, vamos a hablar un poco acerca de cómo pasas de el cantante de trova ya al concepto de Jesús Candela, ya evocando sus raíces y llevando a su propio sonido esta música de la costa. Regresamos en un momento. Amigos, estamos ya en este tercer bloque, ya estamos a la mitad de esta emisión de Escena Interior y estamos platicando con Jesús Candela. Jesús Candela es un músico guerrerense que ha llevado la música de nuestro estado más allá de las fronteras del país, que le ha ido muy bien y que sin lugar a dudas sigue empeñado en consolidar su proyecto musical. Estábamos platicando de sus inicios y de lo que fue cantar en principio en diferentes recintos comerciales, como restaurantes, bares, peñas, etcétera. Pero luego en algún momento dices, bueno, quiero llevar esto todavía a un nivel ya más profesional. Quiero grabar un disco, porque yo creo que así como
el sueño a lo mejor de un pintor es montar una exposición, el sueño de un director de escena, si es de cine, pues filmar su película, si es de teatro, montar su obra de teatro, pues de un cantante, aparte de hacer un concierto, es grabar un disco, ¿verdad? Ahora ya es en plataformas, Claro. ha cambiado, pero en aquel momento, porque no fue ahora, fue hace 10 años, Sí. fue hace 10 años aproximadamente, que decías que querías grabar un disco. ¿Cómo es que tomas esta decisión y cómo es que empiezas tú a delimitar y a decir? Porque una parte difícil es dejar fuera cosas y cuando uno Mm. quiere concebir y generar unidad estética, deja por fuera muchas cosas. Ay, Gabriel, pues efectivamente, yo recuerdo que hay algo con lo que no me quería quedar, con el hubiera. No me quería quedar con qué pasaría si, no quería estar, que disfruto mucho la psicología y que en ese tiempo teníamos un consultorio y teníamos oportunidad para trabajar en CESOL, varios proyectos, pero venía de terminar una gira en el hotel ¿Cristal? Cristal, que nos fue muy bien en esa gira. Veníamos de terminar un ciclo en la función pública, ¿sí? Sí, Que también fue una etapa en mi vida de mucha enseñanza, pero también de que no tenía el tiempo para otra cosa. Tocaba un día a la semana. sí. Entonces, y era repetidamente escuchar, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿Y por qué no te dedicas a Jesús? Tú deberías de cantar, Jesús. Hubo un sueño que marcó mucho mi vida. Y en este sueño, porque hubo una etapa donde dejé la guitarra, en ese lapso, dejé la guitarra y me enfoqué solamente en la función pública, la dejé completamente. Y en una ocasión, dentro del sueño y dentro del sueño, está Joan Sebastián a un lado de mí. Y yo estaba dormido y me abro los ojos, me despierto y volteo a ver un lado y veo a Joan Sebastián y que me dice con esa voz de, ¿y tu guitarra? Y yo le dije, recuerdo, le dije, ahí está guardada en el closet. Tú naciste para tocarla. Entonces me acuerdo que me desperté y busqué a Iván Sebastián por todo el cuarto. Y lo primero que hice fue desempolvar mi guitarra. Desempolvé la guitarra y conectó mucho, pero no era que no quería quedarme con el hubiera. Entonces ya de ahí fue que empecé a empezar a escribir. Empezar a escribir para hacer un proyecto, para grabar, empezar en buscar quién podría liderar ese proyecto, empezar, ya de ahí fue que empezó. Fíjate, esto que platicas del sueño, a lo mejor pudiera parecer así como de, Carlos Fuentes comentó en una entrevista que muchas de las cosas que escribía en sus novelas estaba influida por el sueño. Decía, porque cuando me voy a dormir pasa algo. Yo dejo de escribir, voy, me duermo, pero resulta que tuve un sueño o sueños diversos que aunque yo no quiera, al otro día, cuando de nuevo tomo la pluma, influye de alguna manera en cómo va a continuar mi texto. Oh, wow. Sobre todo porque estaba escribiendo ficción. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna duda de que un sueño influye. A veces uno despierta y tuvo un sueño que no fue agradable y se encuentra hasta como un poco de mal humor. Y a veces uno tuvo un sueño que se siente muy contento por lo que soñó. Entonces, me parece que, bueno, esto que te sucedió es muy singular, pero qué bueno que le hiciste caso al Joan Sebastián de tu sueño y tomaste la guitarra. Luego entonces esta parte, de lo que vamos a hablar ahora, lo comparto de primera mano porque yo conozco a Jesús Candela desde que él tenía como 15, 16 años, Sí. porque fue alumno ahí en Bachilleres 7. Y después también ya en la función pública, la vida nos juntó de manera laboral y estuvimos durante 2 años y medio más o menos, Casi tres. casi 3, trabajando muy, muy de la mano. Entonces, bueno, después de un año
de que había terminado esa etapa, Jesús me invita un día a cenar algo, ahí en Costera, unos taquitos de pescado Se baja muy rico. de baja, en la banqueta, me platica que tiene el proyecto de incursionar de forma ya profesional en la música, de hacer un disco y que quería que yo le apoyara, que yo coordinara ese esfuerzo. Entonces, como yo siempre me gusta estar metidos en muchos proyectos y este programa da fe de ello, pues le dije que sí en aquel momento. Empezó un proceso, Quisiera tenerte a en ver algo si adelante, padrísimo, que me hiciste dos preguntas. a ver, no recuerdo Sí, yo sí, con esa. me hiciste dos preguntas y para mí fueron clave porque me preguntaste, ¿a dónde quieres llegar con ese proyecto? Y recuerdo que yo te dije, quiero llevar la música de Guerrero y de Oaxaca por diversas partes del mundo. Y la segunda fue, si te tendrías que cortar el cabello para poder llegar a eso, ¿lo vas a hacer? Si es necesario para el proyecto, sí. Sí, no es porque yo tuviera plan de proponerte que te cortaras el cabello, pero yo recuerdo que en la imagen de Jesús de aquel momento, su cabellera no Claro, tenía el sí, protagonismo que hoy tiene. claro. Y me parecía una cabellera bellísima que tenía que ser lucida. Al contrario, él usaba Sombrerito, sí. un pequeño sombrero de trovador, porque bueno, esa era la identidad del Sí, ¿no? cantante que él llevaba a los diferentes lugares. Y fue una de las cosas que yo propuse, que quitar el sombrero y dejar la cabellera que se expresara, porque me parecía, bueno, que es una expresión que te iba a dar identidad. Entonces empezó todo ese proceso, Jesús. ¿Cómo te sentiste en ese proceso? ¿Qué descubriste? ¿Qué cosas te generó? Al principio fue tal cual como de, wow, es tanto trabajo para un disco. O sea, no dimensionaba yo el hecho de todo un equipo, o sea, tú como director armaste un equipo muy, muy padre y cada quien aportando desde su trinchera, fue reeducarme. O sea, eso me reeducó en muchos aspectos porque aprendí de todos un poco y también fue enfocarme porque recuerdo que dijiste, es desayunar, comer y cenar música. O sea, no vas a traer otros proyectos, es enfocarte. ¿Sí? Si decides que... Y me acuerdo que todavía me dijiste cuando hicimos una prueba en tu estudio, que llevé 3 canciones y que ya estaba todo el equipo reunido. Sí estaban Eh, los músicos sí, ya. sí, y recuerdo que me dijiste, todavía hay tiempo de parar. Todavía hay tiempo, si quieres, ya no seguimos. ¿De acuerdo? Pero no, o sea, yo estaba tan, tan, tan seguro de vivir el proceso, porque no pudiera yo decir que estaba seguro de que iba a pasar todo esto que ha sucedido, de llevar la música por diversas partes del mundo, de dar una gira en todos Estados Unidos, de ir a Cuba y sin más cosas. No, la verdad no. Pero lo que sí estaba seguro y convencido era que estaba con las personas correctas a trabajar. Eso estaba súper convencido. Se armó todo un equipo porque yo considero que si alguien quiere hacer un proyecto profesional debe integrar profesionales. Es decir, que si quiero una buena foto la tiene que tomar un fotógrafo. Que si quiero lanzarme en redes, tiene que haber profesionales que manejen las redes sociales. Que si me van a acompañar músicos, que sean músicos profesionales. Bueno, así se fue delimitando y la verdad, yo puedo decir que Jesús Candela se disciplinó bastante y que fue poco a poco, en esa primera etapa, en ese primer proyecto, nació el disco de Criollo, ¿Sí? que recuérdanos, bueno, recuérdame a mí y coméntale al público, el que ya conoce ese material, bueno, pero el que no, recuérdanos qué canciones, qué repertorio se encuentran en criollo. En criollo es un tributo a la música de los 70s y 80s, prácticamente es como De Guerrero. de Guerrero y parte de Oaxaca,
es como un recorrido por ciertos géneros que van desde un bolero costeño romántico hasta una chilena, hasta, o sea, va hasta una experimentación en salsa que hicimos ahí, ¿no? Entonces fue algo muy padre. ¿Cuáles de ese primer material de Criollo, cuáles dirías que son las dos canciones, no tus favoritas, sino las que más te piden? Negrito, Puchunco y Feo, que Es la que más te piden. de hecho, esa fue De, del maestro Pepe de Don Ramos. Pepe De Ramos. hecho, esa canción fue la que nos abrió las puertas en la Unión Americana. Bien. Bueno, yo le voy a pedir, porque aquí tiene la guitarra muy cerca de nosotros, y le voy a pedir también que nos dé una prueba del talento, y que ahorita que está en Acapulco, pues nos regale un poco justo de esta pieza de Negrito. Pero eso cuando regresemos, porque vamos al último corte, cuando regresemos va a estar con su guitarra. Seguimos en Escena Interior. Seguimos en Escena Interior con Jesús Candela esta tarde, hablando acerca de su música, acerca de su proyecto, acerca de su vida, de sus orígenes. Y antes de irnos, le pedí que al regresar nos tocara una canción que creo que es la canción de su primer material, que se titula Criollo, que es un tema del maestro Pepe Ramos, y que él nos comenta le ha abierto las puertas en Estados Unidos de Norteamérica con nuestros paisanos mexicanos que viven allá. Vamos a disfrutar de este tema. Yo nací en un bacareque, sin doctores ni enfermeras. Mi mamá me trajo al mundo con ayuda de parteras. Yo nací en un bacareque, sin doctores ni enfermeras. Mi mamá me trajo al mundo con ayuda de parteras. Y crecí cuidando cuches y pescando chiacalí con mi chica macabea en el río de por ahí. Negrito, muchunco y feo, casi chirundo me crié, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel que nació en pañales limpios con otro color de piel. Negrito, muchunco y feo, casi chirundo me crié. ¡Upa! Con mi charpa en el pescuezo me iba a recoger chihuite pa' que mi mamá comiera la tichinda y los chipiles. Con mi charpa en el pescuezo me iba a recoger chihuite pa' que mi mamá comiera la tichinda y los chipiles. Como no había pa' jabón, cortaba chicayotillo para lavar mi cotón y también mi calzoncillo. Negrito, puchunco y feo, casi chirundo me crié, pero tengo el alma blanca como no la tiene aquel que nació en pañales limpios con otro color de piel. Negrito, puchunco y feo, casi chirundo me crié. Venga, 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 venga. ¿Cómo no? La gente, nuestros paisanos guerrerenses, oaxaqueños y mexicanos van a conectar con esto cuando están tan lejos, trabajando para darle un mejor futuro a sus familias. Definitivamente la música es identidad, y esta canción, esta rola te ha quedado maravillosa. Yo creo que el maestro Pepe Ramos debe estar muy contento de esta versión, que además ya lo tuviste como invitado Sí, sí, sí. en un concierto, o no sé si en más de un concierto. Sí, sí. Le mando un saludo al maestro Pepe, que de hecho recientemente llegando fue una de las primeras cosas que hice, hablar con él, saludarlo. Lo quiero mucho el maestro Pepe y es alguien que nos ha ayudado, nos ha guiado bastante en la carrera. Gabriel, la verdad que esta canción, este tema, es una inspira mucho a la añoranza a la hora de estar lejos. La verdad que nuestros paisanos allá, recuerdo bajar del escenario y una frase que nunca se me va a olvidar es: gracias por hacerme sentir en mi tierra. Gracias por hacerme bailar, por hacerme llorar, pero sobre todo por hacerme sentir esta hora y tiempo
como si estuviera yo en mi pueblo. Sí, eso es muy gratificante y es la parte bella, es la parte bella de dedicarse al arte, de dedicarse a la música, de tocar la emoción, el recuerdo, la sensibilidad y el espíritu del que está ahí, del que ha ido a deleitarse, pero también a recordar a través de la música diferentes momentos y volver a vivir lo que uno vive en su tierra. Seguramente debe ser muy gratificante para ti. Platícanos cómo llega la oportunidad de ir a Estados Unidos y de iniciar un camino allá, porque no todo mundo tiene ni ese tino, ni esa puerta abierta como tú la has tenido. Entiendo que la puerta no se abre sola, hay que abrirla y a veces hay que empujar para que se abra. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Primero que nada, creo que hubo buenas bases del proyecto. Eso fue lo que hizo que obviamente ya después de hacer la relación pública se generara, pero si no hubiésemos tenido una buena base del proyecto, y te hablo de todos los involucrados en el proyecto, desde el staff de logística, la gente de producción, diseño de imagen, fotografía, video, o sea, todos fueron importantes para que esto siguiera adelante. Quizás hoy día estoy solamente al frente quizás del proyecto, pero un agradecimiento para todos. Ya en la acción, ya en el cómo entramos a una gira en Estados Unidos, pues precisamente había toda esta estructura estaba pensada para festivales. Esta armazón que generaste estaba creada para poder exportar la música, para poder llevarla a diferentes partes del mundo, como te lo había planteado. Entonces, eh, vinieron los festivales internacionales. El Festival Internacional de la NAO fue una llave, puedo decirlo yo, una llave que nos abrió la frontera, porque de ese festival, de esa presentación que tuvimos en la ciudad de aquí, bello Acapulco, en el Zócalo de Acapulco, de ahí fue el llamado de Las Vegas, de Casa Guerrero Las Vegas. Después de que vieron ese festival, la doctora Guadalupe Loyo Malabar dijo: Jesús, ¿podrías acompañarnos? Y nos llegó la carta de invitación de Las Vegas. También agradecido con Edgar Loyo, que era el enlace acá. Y pues ahí se genera, Gabriel. Ahí hay una carta con 9 nombres. Hubo una invitación Una por invitación. parte de, Casa Guerrero Las Vegas, la doctora Guadalupe Loyo. y ellos te dan la visa o te ayudan a tramitarla con la Sí, carta. con la carta, ya la parte de movilidad y la parte de gasto y todo esto, un agradecimiento súper especial al contador Javier Francisco Salado, que ha sido el director ejecutivo de ese proyecto, y él es el que pone las bases para que se pudiera llevar a cabo. También al igual todo el equipo, ¿no? O sea, en ese momento, Gabriel, era meter las tarjetas, era vender lo que se iba a Claro. vender para... Ok, llegas, pero tú ibas a una presentación. Sí. ¿Y cómo es que luego regresas y vuelves y... Oh, ok. Pues después, al principio llegas como que no sabes qué onda, ¿no? O sea, pues llegamos a la presentación y ya después había una pequeña gira, en la cual en esta pequeña Eso ya gira, estaba sí, programado? ya estaba programado, una pequeña gira por la parte de California. Eh, lo padrísimo de todo esto fue el cobijo que me dieron mis paisanos de Coajinicuilapa en Santana, California. O sea, hay una comunidad de Coajinicuilapa, ¿sí? Que me cobijó, que me respaldó y que hizo que ese lugar se reventara y estuviera lleno, y de ahí para adelante fue otra la historia. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener una ubicación por nuestro sector, ¿sí? Pero eso fue una etapa, pero ya estábamos tocando, ya venía yo para México y ya iba a tocar a Estados Unidos porque ya tenía eventos, Te fiestas que me contrataban. contrataban, ya, pero también no era solamente eso, porque en las bases del proyecto pues estaba poder llevarlo a más. Entonces, se hace en Las Vegas, Nevada, una junta de promotores que se hace en 3 ocasiones al año, y ahí se junta todos los empresarios que mueven la industria de la música en Estados Unidos, desde lo norteño, todos los géneros, ¿sí? Entonces, ¿quién estaba o quién ha sido un promotor cultural de las costas de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos? Alex Ruiz.
RSH Music, era la persona que teníamos que ver, conocer y entrar a una gira con él. Para que pudiera programarlos. Sí, sí, claro. Entonces, Él tiene un festival. también en las Carolinas, no sé si actualmente lo esté realizando, pero es un guerrerense muy ejemplar de Huehuetán Guerrero. Es un empresario que ha hecho lo que muy pocos y digo desde el sentido de apoyar a muchas agrupaciones, así como me apoyó, promoverlos, apoyar, así como lo hizo conmigo, que darnos la oportunidad de estar en una gira, de participar en primera instancia, nuestra primera plataforma, ya fuera de California, porque en California ya estábamos haciendo un nombre, ya nos ubicaba, nos empezó a ubicar la gente en California, pero ya después era salir de California. ¿Cómo te das a conocer hacia otras partes? ¿Cómo lo conociste? Tuvimos que viajar a Las Vegas y ahí hicimos la casualidad o la causalidad de este choque de hombro y hombro, y ya fue ahí el choque y ya fue Alex Ruiz. O sea, tú ya sabías quién era. Nosotros íbamos por él. Iban a buscarlo, a contactar con él. Íbamos por él, y en esa ocasión me acompañaba mi hermano Boris Fosado, que ha sido una base y un pilar, tecladista y director musical. Y bueno, ahí fue donde conocimos a Alex, y ya él nos invitó al Festival de las Carolinas. Esa fue nuestra prueba, podría decirlo yo, porque todavía no nos decía él, van a entrar a una gira, pero como él es un visor también, él es alguien que apoya mucho. Y realmente recuerdo que cuando salimos a cantar en ese Festival de las Carolinas con muchísima gente, recuerdo que salimos después de Carlos Cuevas, ¿sí? Entonces ya fue una experiencia de padrísima, que la verdad era... ¿Cuántas personas había en ese festival? Wow, yo pienso que a más de 15,000 personas, ¿sí? O sea, era algo, o sea, para mí era un masivo. Un masivo, sí. Si no es que más, a lo mejor, porque es que es un evento, lo hacen al aire libre y se juntan las Carolinas, o sea, es un evento grandísimo. Entonces, salimos después de Carlos Cuevas. Recuerdo que íbamos a cantar solamente 2 temas y al final cantamos 4 temas. Fue una locura. Entramos con un tema del maestro Álvaro Carrillo, Pinotepa, y entramos y acostumbro subir al escenario en guaraches, entramos zapateando, mis paisanos, en Carolina del Norte hay una comunidad muy grande de gente de la costa, entonces imagínate estar lejos de tu tierra y escuchar estas canciones que te remontan a tu lugar de origen. Sí, sin duda. Bueno, ya se nos está prácticamente terminando el tiempo del programa, pero me gustaría que dieras tus redes sociales para que las personas que quieran seguirte, escucharte, ver tu contenido. Claro que sí, estoy en todas las plataformas digitales como Jesús Candela. Pueden escuchar nuestra música en todas las redes, tiendas digitales también. ¿Estás en Spotify? Sí, en Spotify, en Apple Music, en todas las redes estamos presentes, y pues muy emocionado, Gabriel, y muy agradecido contigo y con todo tu equipo por la invitación. Pues muchas gracias. Aquí los chicos de producción siempre se lucen. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa. Los esperamos el próximo viernes. Esto es Escena Interior. Las historias de transformación no terminan. Nos despedimos por ahora, pero esperamos que esta conversación te acompañe más allá de este programa. Esto fue Escena Interior. Hasta el próximo encuentro.